¿Qué nos muestra esta lectura en este domingo? Primero, cómo se van cumpliendo las Escrituras al pie de la letra, tal como está profetizado. Que eso en primer lugar nos tiene que dar a nosotros una seguridad de que todo cuanto se ha dicho en esas Escrituras y que se dice de nuestra propia vida es real y se va cumpliendo paso a paso. Lo que significa que todas las promesas que se nos han hecho en nombre del Señor por haber recibido el bautismo, también se cumplirán en nosotros. Y si queremos vivir verdaderamente como cristianos, esta parte de la pasión, del sufrimiento, de la incomprensión, de la persecución, del sinsentido, se va a cumplir también en nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a leer nuestra propia vida conforme a la revelación que hemos recibido a través de las Escrituras, y que el magisterio de la Iglesia se encarga de irnos mostrando el camino para que podamos entender nuestra historia y ser además agentes de paz y de amor para todos los que nos rodean y que no entienden sus historias, y nosotros tenemos las claves como para ayudarles a entrar en una felicidad que el mundo no puede dar, solo Dios. Lo otro que vemos acá es cómo el Señor, pese a haber sido traicionado, pese a haber sido abandonado por sus discípulos, pese a haber sido insultado por los romanos, haber sido despreciado por los fariseos, es decir, los jerarcas de su iglesia, por haber sido humillado, Él no los rechaza, sino que le pide al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ante los insultos callaba, ante el abandono no juzga. Y sabemos por sus apariciones que a los discípulos a ninguno rechazó, ni siquiera a Judas. Lo otro que vemos es este arrepentimiento de Pedro. Si pensamos, el pecado de Judas y el pecado de Pedro es el mismo. Ambos niegan al Señor, ambos le traicionan. Pero Judas no puede aceptar haberse equivocado y haber condenado a un inocente y se mata. Pedro, en cambio, humildemente reconoce que aquello que le había dicho su maestro se cumplió y llora amargamente. También nosotros, cuando nos demos cuenta de cuánto le hemos fallado al Señor y cómo le hemos traicionado, también hagamos como Pedro, lloremos amargamente y confesemos nuestras faltas para poder recibir el perdón que Dios nos ganó en su cruz. Por último, está nuestro testimonio que debemos dar al mundo para que así otros, como el centurión, se den cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios, es el Mesías, el Salvador del mundo, y creyendo se conviertan para gloria de Dios y para alegría en sus propias vidas. Que esta Semana Santa que comienza sea para nosotros la posibilidad de vivir la pasión, la muerte y por sobre todo la resurrección del Señor en nuestra propia vida. El que tenga oídos para oír, que oiga.